Aristóteles dijo que para vivir solo es necesario ser una bestia o un dios. Sin embargo, Nietzsche agrega una tercera posibilidad: hay que ser un poco de ambos. De acuerdo con un estudio de 2010, publicado en la revista PLOS Medicine, los impactos de la soledad crónica en la salud pueden ser tan perjudiciales como fumar 15 cigarrillos al día. Para mitigar los efectos de la soledad, podemos tanto fortalecer nuestras conexiones sociales como mejorar nuestra habilidad para disfrutar de nuestra propia compañía. Después de todo, estar solo no es sinónimo de sentirse solitario. Reflexionando sobre su prolongado período de aislamiento en Walden Pond, el filósofo Henry David Thoreau declaró: «Aquí nunca estoy solo. Nunca encontré un compañero tan agradable como la soledad». En este video vamos a explorar las virtudes de la solitud y entender por qué, a diferencia de la soledad que perjudica la salud, la solitud puede ser beneficiosa. Promueve el autodesarrollo, ofrece una libertad inigualable, ayuda a curar muchos problemas de salud mental y es esencial para el cultivo de un carácter fuerte y grandioso. Nietzsche afirmó: «La soledad es una cosa, la solitud es otra, eso ya lo aprendiste». En el libro Solitud, el encuentro filosófico, el filósofo Philip Koch define la soledad como un período de experiencia desconectado de otras personas en términos de percepción, pensamiento, emoción y acción. La soledad es simplemente un mundo experiencial donde las otras personas están ausentes. Esto es suficiente para caracterizar la soledad y esto es constante en todas sus formas. Muchas de las grandes figuras de la historia alcanzaron su estatus legendario al aprovechar los beneficios de largos períodos de soledad. Los 40 días y noches que Jesús pasó enfrentando al diablo en el desierto lo elevaron a nuevos niveles espirituales. Lao Tzu, Buda y Moisés encontraron en la soledad las grandes visiones morales que moldearon sus vidas. Marco Aurelio, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Albert Camus, Henry David Thoreau y muchos otros filósofos buscaron en la soledad un refugio para cultivar su carácter y desarrollar sus ideas filosóficas, lejos de las influencias corruptoras de la sociedad. Nietzsche, por ejemplo, escribió: «Cuando estoy entre muchos, vivo como muchos y no pienso como realmente pienso. Después de un tiempo, siempre parece que quieren expulsarme de mí mismo y robarme el alma. Entonces, necesito el desierto para crecer de nuevo». El almirante Richard Byrd pasó un invierno aislado en la Antártida, enfrentando un frío intenso, largas noches oscuras y, en sus propias palabras, un aislamiento que ningún poder en la Tierra podría disipar durante al menos 6 meses. Sin embargo, en lugar de sentirse solo, este intenso período de soledad se convirtió en el más transformador de su vida. Como escribió en su libro, «Sí, la soledad es mayor de lo que esperaba. Mi sentido de valores está cambiando, y muchas cosas que antes estaban abiertas en mi mente ahora parecen estar cristalizándose. ¿Por qué algunas personas prosperan en la soledad mientras que otras sufren bajo su peso? De forma sencilla, aquellos que se sienten solos a menudo ignoran las grandes virtudes de la soledad o no saben cómo aprovecharlas. La principal de estas virtudes es la libertad de descubrir quiénes somos y convertirnos en esa persona. O, como observó el filósofo Arthur Schopenhauer, un hombre solo puede ser el mismo mientras está solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad, pues es solo cuando está solo que es realmente libre. La sociedad siempre impone restricciones, como un compañero del cual no se puede escapar, y en la medida en que la individualidad de un hombre es grande, será más difícil para él soportar los sacrificios exigidos por cualquier relación con los demás. Para entender la libertad que la soledad proporciona, podemos reflexionar sobre las restricciones impuestas por los compromisos sociales. Amigos, familia y parejas románticas son elementos esenciales para una vida plena, pero también representan lo que Philip Koch llamó estructuras de demandas. Demandas para ser escuchado con un interés que corresponda a sus expectativas, cuidado conforme a sus exigencias y guiado a lo largo del camino a su propio ritmo. Además, el estado emocional de otras personas limita nuestra experiencia. Cuando los demás están alegres, eso nos eleva, pero un mal humor generalmente nos afecta negativamente. En ambos casos, nuestro estado emocional no es autónomo, sino que depende de las personas que nos rodean. O, como escribió Ronald David Lang, no se están divirtiendo. No puedo divertirme si ellos no se divierten. Si logro hacer que se diviertan, entonces podré divertirme con ellos.
Hacer que se diviertan no es divertido, es un trabajo duro. Incluso los extraños pueden limitar nuestra experiencia. El filósofo Jean-Paul Sartre nos invita a imaginar que estamos solos en un parque, disfrutando de los árboles, del sol y de los pájaros. Ellos existen solo para nosotros. Pero de repente, otra persona se sienta en el banco de enfrente. Comenzamos a ser conscientes de que ahora somos un objeto en la percepción de esa otra persona, lo que interrumpe nuestra comunión idílica con el entorno. De manera similar, el psicólogo William James destacó la decepción que un caminante solitario siente al avistar a otro caminante acercándose a lo lejos. Inmediatamente se vuelve más autoconsciente y menos libre, menos capaz de simplemente ser. Eso es lo que Sartre quiso decir con la frase «El infierno son los otros». Como escribió Sartre, por la mera aparición del otro, soy colocado en la posición de juzgarme a mí mismo como objeto, pues es como objeto que aparezco para el otro. Todas estas restricciones están ausentes en la soledad. La soledad se caracteriza por un descontrol y una libertad que son inaccesibles en el compromiso social. En ella, somos libres para apreciar nuestro entorno sin la perturbadora conciencia de ser objetos en la percepción de otra persona. Podemos actuar como deseamos, en cualquier momento. Tenemos la libertad de pensar o sentir lo que queramos y de seguir nuestras pasiones sin preocuparnos por lo que piensen los demás o si estamos cumpliendo con sus expectativas y demandas. Libre, parece extraño al principio, nadie te aprieta por ningún lado. Philip Koch, Solitud, el encuentro filosófico. El filósofo inglés William Hazlitt solía hacer largas caminatas solo, simplemente para disfrutar de la libertad de la soledad, y como él observó, el alma de un viaje, solitario, es la libertad perfecta, de pensar, sentir, hacer como se quiera. Por una vez, me gusta tener todo a mi manera y esto es imposible a menos que estés solo. O como Philip Koch observó, Thoreau dijo, voy y vengo con una extraña libertad en la naturaleza. Es una verdad innegable, ¿pero por qué? Un punto obvio es la fuga de las limitaciones sociales que rigen toda la vida interpersonal. En la soledad puedes gritar «fuego» cuando quieras y puedes hacerlo completamente desnudo. La libertad de movimiento, sin duda, es una metáfora universal para la libertad espiritual de la soledad, donde nuestros espíritus vagan, divagan, saltan o planean. La libertad de la soledad es valiosa no solo por sí misma, sino también como un medio de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cuando estamos solos y alejados de las restricciones sociales que limitan nuestra experiencia, podemos involucrarnos en lo que Philip Koch llamó sintonización con el yo. Como él explicó, la sintonía con uno mismo se caracteriza mejor por la imagen del flujo libre, el fluir hacia la conciencia de pensamientos, deseos y emociones sin ningún sentido de censura o gestión, junto con un acceso de flujo libre hacia atrás en dirección a sus orígenes. Abrirnos a todas nuestras emociones, pensamientos, deseos e imágenes internas nos conecta con aspectos de nuestra individualidad que solemos enterrar bajo las máscaras sociales que usamos en presencia de otros. En la soledad, somos libres para quitar esas máscaras, ya que no hay nadie para escuchar o responder, excepto la voz de nuestra conciencia. Después de una larga y difícil relación, la novelista May Sarton pasó un período en total soledad, y como escribió en Diario de una soledad, empiezo a tener indicios, ahora, de un retorno a un yo profundo que ha estado muy absorbido y muy maltratado para funcionar durante mucho tiempo. O como el filósofo estadounidense Thomas Merton expresó en La vida silenciosa, ni todos los hombres están llamados a ser ermitaños, pero todos necesitan un tiempo suficiente de silencio y soledad en sus vidas para que la profunda voz interior de su verdadero yo pueda ser escuchada, al menos ocasionalmente. Cuando esa voz interior no es escuchada, la vida se vuelve siempre miserable y agotadora. Si el hombre está constantemente exiliado de su propio hogar, encerrado fuera de su propia soledad espiritual, deja de ser una persona verdadera, ya no vive como un hombre. Las voces que escuchamos en la soledad, sin embargo, no siempre son agradables. A veces, sintonizarse con el yo implica revivir traumas pasados y confrontar emociones dolorosas, miedos y ansiedades que hemos evitado al perdernos en las distracciones de la sociedad. Este estado de sintonía interior no siempre es alegre o sereno. A veces implica sentir con una intensidad devastadora los conflictos, las rabias y las insinuaciones de mortalidad que hemos intentado negar.
Anhelos, rabias, celos, dependencias y distanciamientos pueden vivirse con seguridad cuando las personas sobre las cuales podríamos, erróneamente o peligrosamente o tontamente, liberarlos están ausentes. Aunque los conflictos y emociones que emergen en la soledad pueden causar sufrimiento, su aparición nos ofrece la oportunidad de enfrentarlos conscientemente. Si usamos ese momento para sentarnos en silencio y permitir que nuestras ansiedades y emociones angustiosas nos inunden, podemos procesarlas, resolverlas, liberarlas y curar los problemas crónicos de salud mental que estaban generando. Como observó Albert Camus, cuando un hombre aprende, y no en teoría, cómo permanecer solo con su sufrimiento, cómo superar su deseo de huir, entonces tiene poco más que aprender. Este poder de curación de la soledad no es una hipérbole. El médico japonés Shoma Morita desarrolló una forma de psicoterapia, fundamentada en los principios del Zen budismo, que renuncia a la intervención terapéutica y farmacéutica a favor de proporcionar al paciente un ambiente de soledad, donde se ve obligado a confrontar el sufrimiento que ha evitado. Como explica Ilsa Beit, al llegar al hospital, el paciente neurótico debe permanecer en completo reposo por hasta una semana. Durante ese tiempo, no se le permite asociarse con nadie más, no debe leer ni escribir, fumar, telefonear, escuchar la radio o ver televisión. El paciente se deja solo con su enfermedad hasta que él y su enfermedad se conviertan en uno. Debe aceptar su enfermedad en completa soledad. La mayoría de las culturas del pasado reconocían las grandes virtudes de la soledad y en algunas de ellas la soledad era incluso más valorada que la sociabilidad. Entre los indios Tarahumara de la Sierra Madre en México, el profesor J. Ralph Audi dijo casi un culto a la soledad, y él continúa: un niño de 6 años puede llevarse su ración de pinole, una especie de maíz molido hasta convertirse en polvo, y desaparecer con las ovejas durante 1 o 2 semanas sin ver a una sola persona antes de regresar. Estos indios están tan acostumbrados a llevar una vida solitaria que se sienten avergonzados y perdidos cuando se les llama a conversar con otras personas. Incluso en culturas donde la vida era más comunitaria, los individuos a menudo pasaban por largos periodos de soledad para facilitar grandes transiciones de vida. Por ejemplo, las búsquedas solitarias eran una parte esencial de los ritos de paso por los cuales un adolescente hacía la transición a la edad adulta. En uno de esos rituales, un niño era llevado a un campamento aislado en el desierto. Allí permanecía solo, a veces durante meses. Todo lo que necesitaba para sobrevivir lo hacía o lo encontraba por su cuenta. Cazaba, recolectaba, se protegía de los depredadores y enfrentaba su miedo a lo desconocido y a la oscuridad. Este proceso permitía una sintonía consigo mismo, confrontando y superando su soledad, ansiedades y dependencias, transformando su mente de un enemigo indisciplinado en un amigo de confianza. Solo aquellos que tenían éxito en esta búsqueda solitaria eran considerados por la comunidad como hombres de verdad. Como escribe James Hollis, el aislamiento ritual es una introducción a una verdad central. No importa cuán tribal sea nuestra vida social, estamos en el viaje solos y debemos aprender a extraer fuerza y consuelo desde adentro. El niño aprendió a depender de su inteligencia, su coraje y sus armas, o perecería. Las búsquedas solitarias culturalmente sancionadas han sido comunes en todas las culturas conocidas a lo largo de la historia, excepto en la nuestra. Esto refleja la profunda aversión de nuestra sociedad hacia la soledad. En lugar de ser vista como un regalo precioso, muchos consideran la soledad como algo que hay que soportar entre compromisos sociales o relaciones. O, aún peor, la soledad se percibe como algo que hay que evitar. Cuando no están rodeados de otras personas, la mayoría de nosotros recurre a las pantallas para distraerse de la soledad y de las voces que pueden surgir en el silencio. Tal vez esta fuga colectiva de la soledad explique por qué la enfermedad mental y la debilidad se han convertido en la nueva norma. Como observó el filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, todos los problemas de la humanidad derivan de la incapacidad del hombre para sentarse tranquilo en una habitación solo.